¿Y si el mayor obstáculo entre tú y las bendiciones de Dios no fueran tus errores, tus caídas, ni siquiera tus enemigos, sino algo mucho más silencioso, más sutil y más peligroso? ¿Y si te dijera que muchas de las puertas que anhelas ver abiertas en tu vida ya fueron desbloqueadas por el cielo, pero tú mismo has construido las cadenas invisibles que te impiden cruzarlas? ¿Y si te dijera que hay mentiras que habitan en tu mente desde hace años, disfrazadas de humildad, de sensatez, incluso de fe, pero que en realidad están saboteando el propósito que Dios tiene para ti? Mentiras que susurran que no eres digno, que ya es demasiado tarde, que nunca cambiarás. Mentiras que te alejan silenciosamente de la gracia que fue derramada sobre ti desde antes de que nacieras. Permíteme contarte una historia. Una vez, en un rincón olvidado del mundo, vivía un hombre llamado Caleb. Desde pequeño le dijeron que era lento, torpe, incapaz. Su padre nunca lo bendijo con palabras. Su madre se ahogaba en sus propias heridas y la iglesia a la que asistía repetía constantemente que el mundo estaba perdido, que el sufrimiento era inevitable, que la esperanza era para los pocos elegidos. Caleb creció creyendo que la vida era un castigo disfrazado de existencia. Nunca levantaba la mirada cuando caminaba, nunca pedía más de lo necesario, nunca soñaba. Hasta que un día encontró en una biblioteca polvorienta un versículo olvidado. Como piensa en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Y algo se quebró dentro de él. O quizás algo comenzó a nacer. Por primera vez se preguntó, ¿y si todo lo que creo sobre mí no es lo que Dios cree sobre mí? Y esa pregunta cambió todo. Porque cuando comenzamos a cuestionar las creencias que nos han sido impuestas por el miedo, el dolor y la religión sin amor, entonces la luz de la verdad tiene espacio para entrar. En este video te invito a un viaje profundo hacia lo invisible. Vamos a desnudar las creencias limitantes que se han instalado como verdades en tu mente y que están saboteando tu relación con Dios, tu identidad, tus sueños y tus bendiciones. Vamos a examinar juntas esas voces internas que dicen, eso no es para mí. Seguro Dios tiene cosas más importantes. Yo ya fallé demasiado. Esto es lo que merezco. ¿Quién te dijo eso? ¿Dios o el miedo? San Agustín escribió una vez, errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Y si muchas de tus luchas no vienen del enemigo, que está fuera, sino del enemigo que has acogido dentro. Y si esa voz de prudencia que te impide avanzar no es más que una cadena disfrazada de sabiduría. Y si tus oraciones no están siendo respondidas porque no crees verdaderamente que Dios quiere responderlas. Este canal está apenas comenzando su jornada para llevar la palabra de Dios al mayor número posible de personas. Cada visualización, cada inscripción es una semilla plantada en el reino del Señor. Tu participación no es apenas un clic, sino un acto de amor que me ayuda a cumplir este llamado divino de compartir el Evangelio con aquellos que están sedientos por la verdad. Cuando te suscribes, no estás apenas siguiendo un canal. Estás uniéndote a una misión sagrada de transformación espiritual que puede alcanzar miles de vidas. En los próximos minutos vas a descubrir 3 cosas que cambiarán tu perspectiva. Primero, las raíces espirituales de las creencias limitantes, de dónde vienen y cómo actúan silenciosamente. Segundo, cómo identificar las mentiras disfrazadas de verdad que están bloqueando tus oraciones. Y tercero, el poder sobrenatural que se libera cuando alineas tu pensamiento con la verdad de Dios. Hay un poder oculto en tu mente, un campo de batalla invisible donde se libran las guerras más decisivas de tu vida espiritual. Y hoy vas a entrar en ese campo con armas que el cielo ha preparado para ti.
Quiero que sepas que personas como tú ya han sido transformadas solo por comenzar este proceso de desmantelar las mentiras del enemigo. Ya hemos visto liberaciones, sanidades emocionales, restauraciones familiares, todo comenzando con un cambio de creencia. Este video puede ser tu punto de giro, el principio del fin de tus prisiones mentales, el comienzo de una vida llena de la gracia que siempre fue tuya, pero que no te atrevías a reclamar. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase de fe. Hoy rompo con las mentiras que me alejaban de Dios. Al hacerlo, estarás sellando este compromiso en lo espiritual. Hay algo poderoso cuando declaramos con nuestra boca lo que el Espíritu ya ha comenzado en nuestro corazón. Y si este mensaje ya está tocando tu alma, por favor, deja un me gusta en este video. Eso no solo ayuda a que más personas vean el contenido, también es parte de cómo el algoritmo decide a quién mostrarle este mensaje. Tu simple clic puede hacer que alguien que está al borde del abismo encuentre una palabra que lo salve. Y escribe también paz en Cristo. Sí, quieres formar parte de esta comunidad que cree en la transformación espiritual profunda. Ya hemos recibido testimonios de personas que solo por dejar esa frase comenzaron a recibir mensajes de otros hermanos en la fe, creando redes de apoyo que cambiaron sus vidas. Hoy comenzamos un viaje de autodescubrimiento espiritual, no para glorificar el ego, sino para exaltar la verdad del Evangelio que dice: tú no eres tus pensamientos oscuros, tú no eres tus traumas, tú no eres tus fracasos, tú eres hijo del Dios Altísimo, y es hora de comenzar a creer como tal. Capítulo 2. Las raíces invisibles del autosabotaje. No basta con identificar que hay mentiras rondando nuestros pensamientos. Necesitamos ir más profundo. ¿De dónde vienen? ¿Por qué creemos en ellas con tanta fuerza, como si fueran dogmas sagrados? ¿Por qué, aun sabiendo que Dios nos ama, seguimos sintiéndonos indignos de su favor? Las creencias limitantes no aparecen de la noche a la mañana. Son como semillas que el enemigo planta en la infancia. En momentos de trauma, dolor o abandono, se riegan con palabras maldichas, con silencios que duelen más que los gritos, con miradas que nos hicieron sentir menos. Y mientras crecemos, esas semillas germinan, se enredan en nuestra alma, y sin darnos cuenta comenzamos a vivir bajo sus reglas. ¿Recuerdas ese momento en tu vida cuando algo se rompió? Puede haber sido una traición, una pérdida, un fracaso, humillante. En ese instante, algo dentro de ti susurró: esto pasó porque no vales lo suficiente. Esto confirma que nunca vas a lograrlo. Esto demuestra que Dios no está contigo, y tú lo creíste. La mente humana es tierra fértil. Lo que siembras crece. Y si sembraste rechazo, cosecharás miedo. Si sembraste culpa, cosecharás vergüenza. Si sembraste abandono, cosecharás desconfianza. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Tú también puedes arrancar esas raíces. Tú también puedes deshacer la tierra y sembrar de nuevo. En Génesis capítulo 3 vemos la primera mentira que cambió la historia de la humanidad. La serpiente le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Lo notas? El enemigo no vino con fuego ni espada. Vino con una pregunta, una duda, una sugerencia sutil. Dios no quiere lo mejor para ti. Y desde entonces, esa misma mentira ha tomado millones de formas. Dios no te escucha. Dios no te perdona. Dios no quiere bendecirte. Dios no es suficiente. Cada vez que aceptamos una de esas ideas, estamos repitiendo la caída original.
Pero aquí está la redención. También podemos repetir la victoria de Cristo. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo, no filosofó, no explicó, solo respondió: escrito está. ¿Te das cuenta del poder que hay en conocer la verdad de Dios y declararla? Porque las mentiras del enemigo no se combaten con emociones, sino con revelación. Quizás has escuchado desde pequeño que eres demasiado débil, que Dios ayuda a los que se ayudan, que la fe no paga cuentas, que el amor se gana, que el sufrimiento es tu cruz. Pero dime algo, ¿dónde está eso en la Biblia? Jesús no eligió a los fuertes, llamó a pescadores, a cobradores de impuestos, a mujeres rechazadas, a pecadores públicos. Él no se ofendía por la debilidad, se acercaba a ella con ternura y jamás pidió que cargáramos nuestras heridas solos. Al contrario, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Entonces, ¿por qué sigues cargando el peso de tu pasado? ¿Por qué aún permites que palabras viejas definan tu valor? ¿Por qué le das más autoridad a las voces de tu infancia que a la voz del Espíritu Santo? Las creencias limitantes son fortalezas mentales, muros que tú mismo construiste, ladrillo por ladrillo, para protegerte del dolor. Pero con el tiempo esas fortalezas se convierten en prisiones y ya no te protegen, te paralizan. Pero tengo una noticia poderosa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Sí, hay armas espirituales que el cielo ha puesto en tus manos, y hoy vas a comenzar a usarlas. Hoy vas a mirar hacia adentro y vas a empezar a nombrar esas mentiras, porque lo que no se nombra no se sana. Y lo que no se expone a la luz sigue gobernando en la sombra. Es momento de hacer una pausa. Te invito a cerrar los ojos por unos segundos, ahí donde estás. Respira profundo y repite en tu interior estas palabras: Espíritu Santo, muéstrame las mentiras que he creído sobre mí, sobre ti y sobre mi futuro. Quiero la verdad que libera. Quiero la luz que sana. Quiero oír tu voz por encima de todo. Quédate en silencio y escucha. Dios habla en el susurro. Dios habla en la conciencia. Dios habla en el alma que se atreve a callar el ruido para escuchar el cielo. Tal vez en este momento ya estás recordando frases, escenas, heridas que dejaron cicatrices internas. No te asustes. Este es el principio de tu libertad, porque solo cuando vemos la raíz, podemos comenzar a desenterrarla. Y recuerda, no todo pensamiento que tienes es tuyo. Algunas ideas fueron sembradas por el enemigo para destruirte desde dentro, pero tú tienes el derecho y el deber de reemplazarlas con la verdad eterna. Hoy declaramos en fe: no soy lo que el mundo dijo de mí, soy lo que Dios declara sobre mí. Y esa afirmación tiene el poder de quebrar cadenas milenarias. Capítulo 3. Puertas abiertas al enemigo. El poder oculto de la mentira. Hay algo que muy pocos enseñan, pero que en el mundo espiritual es absolutamente real. Cada mentira que creemos no solo distorsiona nuestra percepción de la vida, también abre una puerta invisible, una rendija en el alma, un acceso legal al enemigo para operar en áreas específicas de nuestra existencia. ¿Te parece exagerado? Veamos lo que dice la Escritura. En Efesios 4:27, Pablo lanza una advertencia inquietante: no den lugar al diablo. La palabra griega usada aquí es topos, que significa territorio, espacio, región. Es decir, puedes estar salvo, puedes ser creyente, pero aún así puedes cederle territorio mental, emocional o espiritual al enemigo. Sí,
No vigilas tus pensamientos. ¿Cómo sucede esto? Cada vez que aceptas una mentira como verdad, le das a las tinieblas un pedazo de tu mapa interno. Y desde ahí comienzan las operaciones: confusión, temor, autosabotaje, enfermedades del alma, ciclos repetitivos, relaciones rotas, falta de dirección. No se trata simplemente de pensar negativo, no es un problema de autoestima, es una guerra espiritual por tu identidad. Satanás no necesita poseerte para destruirte. Le basta con convencerte de que no eres amado. Le basta con hacerte creer que Dios está lejos. Le basta con sembrar la idea de que orar no sirve, que tu fe no es suficiente, que tu pasado te descalifica. Y una vez que tú le das ese sí interior, Él comienza a operar legalmente. En Juan 8:44, Jesús es contundente. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Lo ves? Cada vez que una mentira entra en ti, está cargada con el ADN del infierno. Y lo que viene de abajo no puede producir vida, solo puede producir muerte. Muerte de sueños, muerte de relaciones, muerte de propósitos. Pero aquí está la buena noticia. Las mismas puertas que se abren por ignorancia pueden cerrarse con luz. Y la luz es revelación. No basta con saber que algo está mal. Necesitas discernir el patrón, exponerlo, renunciar a él y sellar esa área con la verdad de Dios. Imagina una mujer que fue abandonada por su padre. Creció con una herida invisible. No soy digna de amor. Esa mentira, sembrada desde la infancia, abre una puerta espiritual. Desde ahí comienza a atraer relaciones tóxicas. Acepta lo que no merece, tolera abusos, siente que debe mendigar afecto, y por más que ore, nada cambia. ¿Por qué? Porque no se trata solo de orar. Se trata de identificar y cerrar la puerta que el enemigo ha usado para oprimirla, o un hombre que creció escuchando que nunca vas a llegar lejos. Cada vez que intenta algo nuevo, fracasa. Tiene miedo al éxito. Siente que algo lo detiene. Lucha contra pensamientos de inferioridad. Y detrás de todo, hay una creencia limitante. No soy suficiente. ¿Te das cuenta ahora? Estas creencias no son solo ideas. Son pactos internos. Son acuerdos no verbales que firmamos con el dolor, con el abandono, con el miedo, y mientras no los rompamos, no podremos caminar en las promesas de Dios. Muchos oran por bendición, pero aún están atados a pensamientos de escasez. Muchos piden amor, pero su alma está cerrada por la desconfianza. Muchos claman por libertad, pero sus mentes siguen prisioneras de frases viejas. Eso no es para ti. No sueñes tan alto. Conformarse es sabiduría. No, amado. Conformarse no es sabiduría. Conformarse es el precio que pagas por haber creído una mentira. Dios no te llamó a sobrevivir. Dios te llamó a vivir en plenitud. Pero la plenitud exige limpieza interna. Exige una confrontación espiritual. Hoy, el Espíritu Santo te está revelando cuáles son esas puertas abiertas. Tal vez no las abriste tú conscientemente. Tal vez alguien más las abrió con palabras, abusos, rechazos. Pero ahora que sabes, tienes la autoridad para cerrarlas. Y lo harás así. Primero, identifica la mentira raíz. Segundo, renuncia verbalmente a ella en oración. Tercero, reemplázala por una verdad bíblica. Cuarto, sella ese espacio con la sangre de Cristo. Ejemplo, renuncio a la mentira de que no soy digno de amor. Rompo ese pacto interno y declaro la verdad. Soy amado eternamente por Dios. Soy aceptado. Soy su hijo. Y lo que Él dice sobre mí es la única verdad que vale. Sello esta área con la sangre de Jesús. Todo territorio que había cedido al enemigo queda ahora bajo la autoridad del Espíritu Santo. Amén.
Hazlo por cada área en tu vida. Hazlo con intención, hazlo creyendo y sentirás algo romperse, sentirás libertad donde antes había opresión, porque las puertas que el dolor abrió, la verdad las puede cerrar, y cuando eso sucede, el cielo comienza a moverse. Capítulo 4. Una imagen distorsionada de Dios. El origen del engaño, todo empieza con una imagen, no una fotografía ni una pintura. Una imagen interna, profunda, espiritual. La forma en que tú ves a Dios. ¿Quién es Él para ti? La respuesta a esta pregunta marca el rumbo de tu vida entera, porque la raíz de muchas creencias limitantes no está en tu historia, sino en tu teología. Y no hablo de la teología académica, hablo de esa teología silenciosa que se esconde en lo más profundo del corazón. Esa que dice, sin palabras, Dios me ama, pero a veces se olvida de mí. Dios es bueno, pero no siempre conmigo. Dios puede, pero tal vez no quiera. Esas frases que nunca dirías en voz alta, pero que te acompañan en la soledad, que flotan en tu alma cuando las oraciones no tienen respuesta. Que te susurran cuando ves a otros ser bendecidos y tú sigues esperando. La serpiente sigue hablando, sigue sembrando dudas, como lo hizo con Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho, la estrategia no ha cambiado. Primero distorsiona la imagen de Dios, luego siembra desconfianza y por último te hace actuar desde el miedo. Todo pecado, toda rebelión, toda huida empieza con una distorsión de la imagen divina. Si crees que Dios es distante, nunca correrás a sus brazos. Si crees que es severo, nunca le confiarás tus heridas. Si crees que es impredecible, vivirás pisando con temor. Por eso el enemigo no necesita robar tu fe, solo necesita deformar al objeto de tu fe. Y lo hace desde temprano. Tal vez tuviste un padre ausente y ahora inconscientemente crees que Dios también lo es. Tal vez creciste con reglas estrictas, castigos severos, y tu alma asocia a Dios con un juez frío. O quizás fuiste herido por líderes religiosos y ahora tienes miedo a lo sagrado. Sin darte cuenta, formas tu imagen de Dios a partir de las figuras humanas que te rodearon. Pero eso es una trampa. Dios no es como tus padres. No es como tu pastor, no es como tu jefe, no es como nadie que hayas conocido. Él es Padre perfecto, amor puro, justicia sin crueldad, poder sin abuso, gracia sin condiciones. Y si no puedes verlo así, entonces necesitas ser sanado. Sí, sanado en tu visión espiritual, porque no podrás recibir bendición de un Dios en quien no confías. No podrás caminar hacia sus promesas si crees que Él te las puede quitar. No podrás abrir tu corazón si lo ves como un vigilante y no como un padre. Por eso Jesús vino, no solo para morir por ti, también vino para revelarte al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9, ¿lo ves? Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Perdonó pecadores. Tocó leprosos, defendió a mujeres marginadas, lloró con los que lloraban, comió con traidores y restauró a los caídos. Ese es Dios, así es el Padre y así quiere tratarte a ti. Pero mientras no renuncies a tus imágenes distorsionadas, seguirás viviendo lejos de su amor. Seguirás creyendo que tienes que ganarte su afecto. Seguirás atado a pensamientos como, tengo que portarme bien para que Dios me escuche. Dios me está castigando. Si me esfuerzo más, tal vez me bendiga. No, amado, no necesitas comprar lo que ya fue pagado con sangre. No necesitas convencer a aquel que ya decidió amarte. La cruz no fue solo un acto de redención, fue una declaración eterna de intención divina. Te amo, te quiero, te busco, no te abandonaré. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes dejar que esa imagen inunde tu mente y sane tu corazón?
Hoy, cierra los ojos y pídele al Espíritu Santo que derrumbe las imágenes falsas que heredaste, que rompa los lentes rotos con los que has mirado a Dios y que te muestre al Padre, tal como Jesús lo reveló. Hazlo ahora. No es teoría, es vida o muerte, porque la forma en que ves a Dios determina cómo caminas en esta vida, y si puedes verlo como Él es, entonces sabrás que su gracia no es una promesa lejana, sino una realidad que te persigue, aunque tú no la merezcas. Capítulo 5. La voz interna que sabotea las promesas. Hay una voz que no grita, no insulta, no se burla, es mucho más sutil y por eso es más peligrosa. Es la voz que repite una y otra vez: no es para ti, tú no calificas. Dios lo hace por otros, pero no por ti. Has fallado demasiado. No mereces ser bendecido. Y así, aunque tus labios digan amén, tu corazón susurra: no creo que sea posible para mí. Este sabotaje interno es uno de los efectos más destructivos de las creencias limitantes, porque mientras oras con esperanza, también dudas con desconfianza. Mientras pides, ya estás anticipando la negativa. Mientras levantas tus manos, tu alma baja la cabeza y esa contradicción espiritual te parte por dentro. Te deja en un limbo entre la fe y el miedo, entre la gracia y la culpa. ¿Te suena familiar? El apóstol Santiago lo describió así: el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Y, ¿sabes lo más fuerte? Dice también: no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No porque Dios no quiera dar, sino porque tú no puedes recibir cuando estás dividido por dentro. La bendición llega, pero tú estás escondido. La respuesta está a la puerta, pero tú no la abres. Todo porque esa voz interna, esa acusación silenciosa, te ha convencido de que no eres digno. ¿Y sabes cuál es la raíz de esa voz? La vergüenza. No hablamos mucho de eso en la iglesia. Hablamos de culpa, de pecado, de perdón. Pero la vergüenza es más profunda. La culpa dice: hice algo malo. La vergüenza dice: soy malo. Y cuando crees que eres defectuoso, inaceptable, sucio, entonces asumes que las promesas de Dios no son para ti. Crees que necesitas arreglarte, limpiarte, transformarte antes de acercarte. Pero eso no es gracia. Eso es legalismo disfrazado. Eso es religión sin redención. Jesús no vino a buscar a los limpios. Vino a tocar a los leprosos, a comer con los pecadores, a abrazar a los quebrados. Él sabía que tú nunca ibas a poder limpiarte por tu cuenta. Por eso vino a ti. Y ahora, esa vergüenza silenciosa que llevas desde hace años, esa que nació en una infancia dura, en errores repetidos, en traiciones o abusos, esa vergüenza no tiene autoridad sobre ti. ¿Quieres evidencia? Mira la historia del hijo pródigo, ese joven que se fue lejos, que malgastó todo, que terminó comiendo con cerdos, y cuando por fin decide volver, lo hace con un discurso ensayado: Padre, he pecado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21. Esa es la voz de la vergüenza, pero el Padre no le responde con castigo, ni con pruebas, ni con un proceso de restauración. Lo abraza, lo besa y lo viste con el mejor manto. ¿Por qué? Porque aunque el hijo ya no se consideraba digno, el Padre nunca dejó de verlo como su hijo. Así es Dios contigo. Tú puedes pensar que no mereces más oportunidades, que has arruinado tu historia, que ya no calificas para promesas, pero Él sigue creyendo en ti, sigue viendo propósito en tu alma, sigue deseando bendecirte, no porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Entonces, ¿qué hacer con esa voz interna que sabotea las promesas? Silénciala con la palabra. No con motivación barata, no con frases positivas vacías. Con verdad eterna. Cuando te diga: no eres digno, responde:
Cristo me hizo digno. Cuando diga, no lo mereces, di, Él pagó por mí. Cuando diga, Dios te ha olvidado, declara, aunque mi madre me olvidare, Jehová nunca me olvidará. La gracia no es un premio para los santos, es un regalo para los rotos. Y si te sientes roto, entonces estás en el lugar perfecto para recibirla. Hoy es el día de romper ese ciclo, de ponerle fin al autosabotaje espiritual, de decir, basta, no viviré más como esclavo de mis pensamientos, seré libre en la verdad de Cristo, y esa verdad te hará libre. Capítulo 6. El espejismo de la comparación. Cuando la bendición del otro nubla la tuya, el corazón humano es insaciable cuando no está anclado en Dios. Y una de sus formas más peligrosas de desorientarse es comparándose. Miras al otro, miras su familia, sus finanzas, su llamado, su crecimiento espiritual, su paz. Y piensas, ¿por qué él sí y yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que Dios lo ama más? Y en ese momento, sin darte cuenta, tu mirada deja de enfocarse en Dios y comienza a enfocarse en los hombres. Dejas de esperar desde el cielo y empiezas a calcular desde la tierra. La comparación es un espejismo. Te hace ver que el pasto del vecino es más verde, pero no te muestra el precio que ha pagado, ni las batallas que ha enfrentado, ni los desiertos que ha atravesado en secreto. Tú solo ves el fruto, pero no conoces la raíz. Solo ves el aplauso, pero no sabes del quebranto. Y mientras te distraes mirando al otro, pierdes de vista el campo que Dios te entregó a ti. Te olvidas de que tu historia es única, que tu proceso tiene un ritmo sagrado, que tu llamado es distinto y tu bendición está personalizada. En el Evangelio de Juan hay un momento revelador. Jesús le dice a Pedro cómo va a morir. Le muestra el precio de su llamado y Pedro, en vez de enfocarse en eso, mira a Juan y pregunta, Señor, ¿y qué de este? Juan 21:20. Jesús le responde con una fuerza que atraviesa los siglos. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Juan 21:22, en otras palabras, no te compares, ocúpate de tu camino, enfócate en mí. Esa es la respuesta de Cristo a cada corazón tentado por la comparación. La comparación no solo genera envidia, también puede despertar culpa, ansiedad, inferioridad. Te sientes menos ungido, menos amado, menos fructífero, y eso es una mentira, una distorsión de la gracia, porque el Dios que levanta a uno no abandona al otro. El Dios que bendice a tu hermano no se ha olvidado de ti, no está agotado, no tiene una cuota limitada de milagros. Su bendición no se reparte, se multiplica. Él no trabaja en masa, trabaja en detalle, no tiene clones espirituales, tiene hijos únicos. ¿Sabes por qué a veces te duele tanto ver la bendición ajena? Porque has dejado de celebrar la fidelidad de Dios en tu propia vida. ¿Recuerdas cómo te sacó del lugar donde estabas antes? ¿Recuerdas aquella oración que parecía imposible y Él respondió? ¿Recuerdas cuando no tenías paz y ahora duermes con el corazón en calma? No subestimes tus victorias porque otro parece tener más. No menosprecies tu proceso porque otro va más rápido. Tu ritmo es sagrado, tu jornada tiene un propósito. Tus pasos están guiados por un Dios que no improvisa. ¿Y sabes cuál es el mayor antídoto contra la comparación? La gratitud. Cuando agradeces, reconoces, y cuando reconoces, te liberas de la trampa del yo también quiero. Porque entiendes que ya tienes, porque confías en que lo que aún no tienes vendrá en su tiempo. La comparación te hace mirar horizontalmente, la fe te hace mirar verticalmente, y cuando miras hacia arriba dejas de competir, porque sabes que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. Hoy es un buen día para romper con la comparación, para decir,
Señor, gracias por mi historia, gracias por mi camino, gracias por lo que haces en los demás, y gracias porque sé que también estás obrando en mí. La bendición que Él tiene para ti no la puede recibir nadie más, no porque seas mejor, sino porque es tuya y vendrá, no cuando tú compares, sino cuando tú confíes. Capítulo 7. El temor al rechazo. La prisión que construiste para no volver a ser herido, hay un lugar profundo en el alma humana, un lugar donde el miedo no grita pero susurra, donde no se ve pero dirige. Es el miedo al rechazo, ese temor que no siempre se nombra, pero siempre está ahí, que se esconde detrás del perfeccionismo, del silencio, de la máscara. Ese temor que te hace evitar mostrarte tal como eres, por miedo a no ser suficiente. Desde muy temprano aprendiste que no todos aceptan tu autenticidad. Tal vez fue un padre que solo te aplaudía si sobresalías, una madre que te comparaba con los demás, una iglesia que exigía perfección antes de ofrecer amor, o un amigo que se alejó cuando fuiste sincero, y así poco a poco tu alma construyó una coraza, una muralla emocional, una prisión con paredes de autodefensa. No te muestres vulnerable, te pueden herir. No seas tú mismo, podrías no gustar. Mejor calla, no hagas olas. Quédate en lo seguro, no intentes, no expongas tu fe, no sueñes demasiado alto. Y así, año tras año, esa mentira se instaló como una verdad, una voz persistente que te repite: si los demás ven quién eres realmente, te van a rechazar. Si Dios ve tus debilidades, quizás cambie de opinión sobre ti, pero eso es una distorsión demoníaca, porque el Dios que te formó en el vientre ya conocía cada herida, cada temor, cada rincón oscuro de tu alma. Y aún así, decidió llamarte, decidió amarte, decidió usarte. No necesitas esconder tus grietas. Dios no busca vasijas sin cicatrices, busca corazones rendidos. Jesús fue rechazado por su pueblo, por sus discípulos, por los líderes religiosos, fue abandonado, traicionado, burlado, y aún así siguió amando, no porque el rechazo no doliera, sino porque el amor era más fuerte que el miedo. Hoy, muchos no se acercan a Dios porque sienten que no cumplen con el estándar. No oran porque no se sienten dignos, no sirven porque no se sienten suficientes, no reciben la bendición porque creen que no la merecen. Pero, ¿cuándo el amor de Dios dependió de nuestro merecimiento? ¿No fue por gracia que fuiste alcanzado? ¿No fue en medio de tu peor temporada que Él te buscó? ¿No fue cuando no tenías nada que ofrecer que Él te cubrió con todo su amor? El miedo al rechazo no solo afecta tu relación con las personas, afecta tu relación con Dios. Te hace dudar de su voz, de su favor, de su promesa. Te convence de que si cometes un error, Él se apartará, de que si no oras lo suficiente, Él se silenciará, de que si flaqueas en la fe, Él se decepcionará. Pero esa no es la voz del Espíritu. Esa es la voz del acusador, porque el Espíritu convence, pero no condena, corrige, pero no rechaza, moldea, pero no abandona. La aceptación de Dios no está basada en tu rendimiento, sino en su sacrificio. Cristo ya fue rechazado para que tú pudieras ser aceptado. Y esa aceptación es completa, irrevocable, eterna. El rechazo humano puede doler, pero el abandono de Dios no existe. Él prometió: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te recogeré. Salmo 27:10. Entonces, ¿por qué seguir temiendo? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué limitar la obediencia por miedo a ser herido? Cuando caminas en la identidad que Dios te dio, descubres que incluso si el mundo te da la espalda, su rostro permanece inclinado hacia ti.
El temor al rechazo solo tiene poder mientras crees que necesitas la aprobación de todos. Pero cuando entiendes que ya fuiste aprobado por el cielo, ya no necesitas validación de la tierra. Hoy es el día para romper con esa creencia limitante, para dejar de vivir esperando no ser herido y empezar a vivir creyendo que ya fuiste abrazado. Ya fuiste escogido, ya fuiste amado, y no hay rechazo humano que pueda revocar eso. Capítulo 8. La ilusión del control. Cuando tu necesidad de seguridad apaga la fe desde pequeños, nos enseñaron a tomar el control, a prever, a organizar, a tener un plan B, C y hasta Z. Nos dijeron que si queríamos que las cosas salieran bien, debíamos estar al mando en todo momento, y así, sin darnos cuenta, creímos que la fe debía someterse a nuestras estrategias, que Dios solo podía actuar dentro de los límites de nuestra lógica, que su provisión tenía que ajustarse a nuestros plazos, que su dirección debía confirmar nuestros planes. Y si algo se salía del guión, el pánico se apoderaba del alma, porque detrás del perfeccionismo, detrás del exceso de responsabilidad, detrás de esa ansiedad silenciosa, hay una voz que dice: si tú no lo controlas, nadie lo hará. Pero esa es otra mentira, una creencia limitante disfrazada de prudencia, una trampa espiritual que dice confiar en Dios, pero no le suelta nada, porque el control no es seguridad, es miedo disfrazado de autosuficiencia. El control absoluto es un peso que el alma no fue diseñada para cargar. Y muchos de nosotros estamos cansados no por falta de fe, sino por exceso de control. Nos volvimos expertos en resolver, anticipar, evitar, prevenir, pero analfabetos emocionales a la hora de soltar, a la hora de confiar, a la hora de decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Marta lo sabía bien. Ella amaba a Jesús, le servía, lo honraba, pero cuando su hermano Lázaro enfermó, mandó a buscarlo con urgencia, como quien dice: Maestro, tienes que hacer esto ya, como yo lo estoy pidiendo, en mi tiempo, bajo mis condiciones. Pero Jesús se demoró, esperó 2 días más, y cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. Marta, confundida, dolida, frustrada, dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21, en otras palabras: si lo hubieras hecho a mi manera, todo estaría bien. ¿Cuántas veces oraste así? ¿Cuántas veces te enojaste con Dios por no seguir tu cronograma? ¿Cuántas veces sentiste que tu fe fracasó porque no lograste controlar el desenlace? Pero lo que Marta no entendía es que cuando el control muere, el milagro puede resucitar. Jesús no llegó tarde. Llegó exactamente cuando la fe ya no dependía del control humano, cuando ya no había nada que manipular, cuando todo lo que quedaba era confiar o rendirse al dolor. Y ahí, en medio del descontrol total, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Control busca evitar el sufrimiento. La fe lo atraviesa. El control evita los riesgos. La fe camina sobre el agua. El control planifica cada paso. La fe obedece aunque no entienda. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que cuanto más intentas controlar todo, más caótico se vuelve todo. Porque la vida espiritual no se construye con certezas humanas, sino con dependencia divina. Hay bendiciones que solo llegan cuando sueltas. Hay puertas que solo se abren cuando dejas de empujar. Hay respuestas que solo aparecen cuando haces silencio. No se trata de vivir en la pasividad. Se trata de reconocer que tú no eres el eje del universo, que no todo depende de ti, que no puedes orar pidiendo dirección y luego caminar en la dirección contraria si no te gusta lo que oyes. La fe no es fe.
hasta que el control es entregado. Así que hoy, suelta. Suelta ese plan que no prospera, suelta esa relación que estás forzando, suelta ese miedo a que las cosas no salgan como imaginaste, porque puede que no salgan como tú soñaste, pero en sí como Dios planeó. Y lo que Dios planea siempre es mejor, siempre es más profundo, más eterno, más libre. Deja de pelear con el viento y empieza a navegar en su espíritu. Tu alma no necesita más control, necesita más entrega. Capítulo 9. No eres digno, y aún así eres amado. La redención que no se gana, se recibe. Hay una sombra que muchos arrastran. No se ve en las fotos, pero se refleja en los ojos. No grita, pero susurra todos los días. No golpea con violencia, pero hiere con constancia. Es la sombra de la vergüenza, del autorrechazo, de la creencia silenciosa que dice: Dios ama, sí, pero no a mí, no del todo, no como yo soy, porque cometiste errores, porque caíste una y otra vez, porque tienes pensamientos que no te atreves a confesar, porque sabes lo que hiciste y no te lo puedes perdonar. Y entonces, aunque oras, aunque asistes, aunque sirves, hay un rincón de tu alma donde no permites que Dios entre, un lugar sellado con la inscripción: aquí no hay redención, aquí solo hay culpa, y esa culpa se convierte en cárcel, en una cadena invisible que te aleja de la intimidad con Dios, porque no crees que Él te haya perdonado del todo, porque tú no lo hiciste. Y si tú no puedes, ¿cómo lo haría Él? Pero escucha, el amor de Dios no es un salario, es un regalo. Y los regalos no se merecen, se reciben. No tienes que ser perfecto para ser amado, solo tienes que ser real. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, no tenía discurso teológico, ni un registro limpio, ni méritos que mostrar. Tenía harapos, tenía olor a cerdo, tenía vergüenza, y aún así el padre corrió hacia él, lo abrazó, le puso el anillo, la túnica, el calzado, sin explicaciones, sin condiciones, sin demora. ¿Sabes por qué? Porque el amor del Padre no se basa en quién tú eres, sino en quién Él es. Y Él es amor. No amor tolerante, no amor transaccional. Amor que restaura, que redime, que transforma. Pero mientras tú sigas creyendo que no lo mereces, seguirás rechazando lo que Él ya ofreció. Dios no te pide que seas digno, te pide que seas humilde, que reconozcas tu necesidad, que abras esa puerta que mantuviste cerrada por miedo al rechazo, porque lo que más temes mostrar es lo que Él más desea sanar. Pedro negó a Jesús 3 veces, y Jesús, resucitado, no le recriminó, solo le preguntó: ¿me amas? No le pidió explicaciones. No le mostró un video de sus errores, solo le recordó que el amor sigue siendo el puente, porque donde hay amor verdadero, hay restauración, donde hay gracia, hay propósito, donde hay perdón, hay una nueva historia que escribir. Deja de vivir como si estuvieras condenado. No eres una decepción celestial, eres un hijo en proceso de redención. Sí, fallaste, sí, pecaste, sí, te alejaste, pero el amor de Dios es más persistente que tu culpa, más profundo que tu vergüenza, más eterno que tus caídas. Hoy puedes volver, no para empezar de cero, sino para empezar desde la cruz, desde esa sangre que ya pagó tu precio, desde esa tumba vacía que gritó tu libertad. No lo mereces, pero lo tienes. No lo ganaste, pero te fue dado. Recíbelo, cree en Él. Y sobre un todo, cree en lo que Él dice de ti, no en lo que tú te repites, porque tú dices: no soy suficiente. Y Él responde: mi gracia te basta. 2 Corintios 12:9. Capítulo 10. Silencio, voz del Espíritu. Discernir la verdad en medio del caos.
Vivimos en un mundo ruidoso, un mundo que no para de hablar, de emitir opiniones, de exigir, de juzgar. Las voces del mundo se mezclan, se entrelazan, se confunden, y es difícil distinguir cuál es la verdadera, cuál es la voz que realmente necesitas escuchar. El enemigo lo sabe bien. Él no grita como los hombres, pero susurran mentiras en el oído, y esas mentiras se disfrazan de verdades, se visten de buenos consejos, de sabiduría humana, de consejos bien intencionados, pero que al final nos desvían de lo único que realmente importa. La voz del Espíritu, por otro lado, no grita. Él no necesita levantar la voz, porque Él es la verdad. Él habla con suavidad, en el silencio, en la paz, y nos llama a escucharle a través de un corazón tranquilo, dispuesto a recibir. A veces, el ruido exterior se vuelve tan grande que nos resulta casi imposible escuchar esa voz. El ruido de las dudas, el ruido del miedo, el ruido de las expectativas ajenas, el ruido de nuestras propias inseguridades. Pero el Espíritu Santo no se ha ido, no se deja ahogar por los gritos del caos. Él está esperando que pongas atención. Él está esperando que te calles, que te detengas, que cierres los ojos y escuches lo que Él tiene para decirte. Es en ese momento de quietud, de paz interior, cuando comienzas a distinguir lo que es la voz de Dios. Una voz llena de amor. Una voz que te llama a la esperanza, al arrepentimiento, a la restauración. Una voz que te recuerda quién eres, aunque hayas olvidado. Una voz que te dice, no estás solo. El enemigo también sabe que cuando te distraes, te alejas de esa voz. Es por eso que continuamente te bombardea con pensamientos negativos, con dudas sobre tu identidad, con miedos que no son tuyos, con tentaciones que parecen inofensivas, pero que en realidad te desvían de la verdad. Cada pensamiento negativo que aceptas como propio es una puerta abierta al caos. Cada mentira que crees es una grieta más en tu fortaleza. Es por eso que el discernimiento es clave. Discernir la voz de Dios requiere práctica, requiere callar los ruidos externos, pero también los internos. Es necesario reconocer la verdad y rechazar la mentira. Es necesario separar las voces que nos confunden y aferrarnos a la que siempre nos llevará hacia la paz. En la Biblia se nos dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía, el que nos lleva a toda verdad. Juan 16:13. Él no es solo una voz de advertencia, sino también de consuelo. Él es el que te recuerda que tus debilidades no son el fin, sino la oportunidad para que Dios sea glorificado. Por eso, cuando sientas que todo a tu alrededor te está gritando, que el caos de tu mente te está asfixiando, haz una pausa. No sigas corriendo, no sigas buscando soluciones fuera de ti. Ve al centro de tu alma, ve a ese lugar sagrado donde Dios te espera. En ese lugar encontrarás paz, en ese lugar encontrarás la verdad, en ese lugar descubrirás que no necesitas luchar por todo, que no necesitas saberlo todo, que lo único que necesitas es escucharle. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. Escucha entonces lo que Él tiene para decirte. Te amo tal como eres. No tienes que hacer nada para ganar mi amor. En tu fragilidad, yo soy tu fortaleza. En tu desesperación, yo soy tu esperanza. En tu confusión, yo soy tu paz. La clave es saber reconocer esa voz, la voz del Espíritu, la voz que trae vida, que trae revelación, que no es como las voces que el mundo te ofrece. Y cuando escuches esa voz, silencia todo lo demás. Haz espacio para lo divino. Haz espacio para la verdad. Capítulo 11. La obediencia silenciosa. Un paso hacia la libertad divina.
Cuando pensamos en la obediencia, muchos de nosotros la asociamos con una carga, una obligación, una restricción. La idea de obedecer a Dios puede parecer como una restricción de nuestra libertad, una limitación de nuestros deseos y aspiraciones. Pero la verdad es que la verdadera libertad solo se encuentra en la obediencia a Dios. La obediencia no es un peso, sino un puente hacia la verdadera paz y libertad. Es la llave que abre las puertas del reino de Dios. Y solo cuando somos obedientes podemos caminar en los caminos de la vida abundantemente prometida. La obediencia a Dios no limita, sino que libera. El enemigo conoce esta verdad y por eso se dedica a distorsionar nuestra comprensión de lo que significa obedecer. Nos susurra que la obediencia es solo para los débiles, para aquellos que no tienen control sobre sus vidas, y nos incita a seguir nuestros propios deseos y caminos, alejándonos de la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, cuando nos sometemos al Espíritu, cuando nos rendimos a su voluntad, es cuando encontramos el verdadero sentido de la vida. Cuando nos alineamos con Él, ya no vivimos bajo el yugo de las mentiras del enemigo, sino bajo la libertad gloriosa que nos otorga la obediencia a su voz. Es en la obediencia donde encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. Cada paso que damos en obediencia nos acerca más a Dios, nos transforma más a su imagen y nos convierte en instrumentos de su voluntad divina. Es un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento, donde nuestras propias ideas y deseos caen para dar paso a lo divino y lo que parecía una carga se convierte en una bendición. Y aquí está el gran misterio. La obediencia no siempre tiene que ser ruidosa. El mundo te enseña que la verdadera obediencia es visible, que debe ser proclamada a los cuatro vientos, pero en el reino de Dios, la obediencia más poderosa es la que se practica en el silencio, la que se hace en el corazón, sin la necesidad de ser vista o reconocida. Obedecer a Dios en el silencio no es hacer las cosas a escondidas, sino ser completamente rendido a su voluntad, sin necesidad de que nadie te vea o te alabe por ello. Es vivir para Él, sabiendo que lo que realmente importa no es el aplauso humano, sino la aprobación divina. Es saber que, aunque el mundo no te reconozca, Él te ve, y eso es suficiente. La obediencia en el silencio es un acto de confianza. Es decir, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Confío en tu sabiduría y en tu tiempo, aunque no lo entienda completamente. Es seguir el camino que Dios te señala, incluso cuando ese camino no sea fácil, cuando no se vea claro, o cuando los demás te critiquen por hacerlo. Es saber que la voluntad de Dios siempre traerá bendiciones a largo plazo, aunque el proceso pueda ser desafiante. Dios nos llama a obedecerle incluso cuando no hay un ruido externo que lo respalde, cuando nadie nos aplaude por hacerlo, cuando el mundo no valida nuestras decisiones. Es un tipo de obediencia que no se ve, que no se escucha, pero que tiene un poder transformador en el reino de los cielos. Es en ese silencio donde el Espíritu se mueve de manera más profunda. Él toma nuestra obediencia sencilla y la transforma en una poderosa semilla de bendición que traerá frutos de paz, justicia, amor y sabiduría. Y cuando menos lo esperemos, esos frutos comenzarán a germinar y seremos testigos de la obra de Dios en nuestras vidas. La obediencia silenciosa es un acto de fe. Es creer que, aunque no entendemos el propósito de cada paso, Dios tiene un plan perfecto. Es confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Incluso cuando no vemos el panorama completo. El enemigo quiere que obedezcamos a nuestras emociones, a nuestros miedos, a las expectativas de los demás.
Pero el Espíritu nos llama a obedecer la voz de Dios, a no hacer las cosas solo por agradar a los hombres, sino por agradar a nuestro Padre Celestial, quien ve en lo secreto y recompensa en lo secreto. Mateo 6:6. Así que cuando te sientas tentado a actuar por impulso, cuando el ruido del mundo te haga dudar de lo que debes hacer, recuerda que la verdadera obediencia es aquella que se da en paz, en silencio, en fe. Y en esa obediencia, Dios hará grandes cosas en ti y a través de ti. Capítulo 12. La gracia que transforma. El poder de la fe en el último capítulo de esta travesía espiritual. Llegamos al concepto más central y vital de toda nuestra vida cristiana: la gracia de Dios. La gracia no es simplemente un tema teológico, ni una palabra bonita en los textos sagrados. La gracia de Dios es la fuerza transformadora que cambia vidas, que nos levanta cuando hemos caído, que nos restaura cuando nos sentimos perdidos, que nos cubre cuando no somos dignos. La gracia es la respuesta definitiva a nuestras luchas internas, a nuestros fracasos, a nuestros momentos de desesperación. Es lo que nos mantiene vivos espiritualmente cuando nuestras fuerzas flaquean. Es lo que nos hace avanzar cuando ya no sabemos cómo seguir. Pero la gracia no es algo que podamos controlar, manipular o comprar. Es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos ofrece sin reservas, sin condiciones. Es un amor inmerecido, un favor que no podemos ganar, solo recibir. Y esta gracia es la que nos da el poder de transformarnos. Lo que distingue a los cristianos no es su perfección, sino la capacidad de recibir la gracia de Dios, que nos permite empezar de nuevo. Cada vez que caemos, la gracia nos levanta. Cada vez que fallamos, la gracia nos restaura. Cada vez que nos sentimos lejos de Dios, la gracia nos acerca de nuevo. El poder de la gracia es tan profundo que incluso en medio de nuestras debilidades, nos capacita para hacer cosas que en nuestra propia fuerza serían imposibles. Es por medio de la gracia que encontramos la verdadera fuerza espiritual. Dios no espera que seamos perfectos antes de recibir su gracia. Él nos da su gracia precisamente porque somos imperfectos. Él sabe que necesitamos esa gracia para vivir y caminar en su voluntad. La gracia no es una excusa para el pecado, sino una fuente de poder para vivir de acuerdo a los principios de Dios. Es una fuerza que nos enseña a ser humildes, a reconocer que no somos autosuficientes y a depender completamente de Él para todo. La gracia se activa a través de la fe. Es nuestra fe en el sacrificio de Cristo la que abre la puerta a la gracia de Dios. Sin fe, no podemos experimentar plenamente lo que la gracia tiene para ofrecernos. Es nuestra confianza en Dios lo que nos permite recibir su favor y vivir en Él. Pero la fe no es simplemente una creencia intelectual, es una acción, un caminar con Dios, un rendirnos a su voluntad. Es un acto de entrega diaria, un acto de confianza inquebrantable en que Dios es fiel y que su gracia es suficiente para todo lo que necesitamos. La gracia de Dios no se limita a un momento de conversión, sino que es algo que renovamos cada día. Es lo que nos mantiene en el camino, lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Es lo que nos da la seguridad de que, aunque no somos perfectos, Dios nunca nos abandona, que siempre está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos a crecer. Dios no es un Dios de condena, sino de gracia. Y esta gracia se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, en cada paso que damos, en cada error que cometemos, en cada prueba que enfrentamos. La gracia nos da paz en medio de la tormenta, nos da esperanza cuando todo parece perdido, nos da amor cuando el odio y el dolor nos rodean. Es esta gracia la que transforma todo.
Transforma nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras relaciones y nos convierte en nuevas criaturas, dispuestas a reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Así que, mientras avanzamos en nuestro viaje espiritual, recordemos siempre lo siguiente: la gracia de Dios es el motor que nos mueve hacia el propósito divino. Es por la gracia que podemos superar nuestros miedos. Es por la gracia que podemos perdonar a aquellos que nos han herido. Es por la gracia que podemos vivir una vida que honra a Dios. Y es por la gracia que podemos esperar con confianza, sabiendo que Él que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Al final, todo lo que hemos aprendido en este viaje, todas las creencias limitantes que hemos silenciado, nos llevan a este único punto: la gracia de Dios que nos transforma y nos da vida. Es el regalo que nunca deja de dar, la fuente de todo lo bueno en nuestras vidas.